construyendo ideas con sentido. El grupo SIP cambia tu mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es que se ve a la persona que dice que no? Bueno, lo que pasa, Edgar, es que son muchas variables las que hay alrededor. Creo que lo primero que tenemos que entender es que el decir no es una habilidad. O sea, desde ahí tenemos que partir, que mucho se habla incluso en este programa de la palabra asertividad, de aprender a expresar los sentimientos, las ideas de una manera directa, franca, honesta. Pero lejos de ser una habilidad o no, hay que añadir que el decir no, además de ser esta habilidad, es un derecho que yo tengo como persona. Me pongo a pensar incluso en el caso de ustedes, si ustedes lo han vivido, he estado cerca de algunos de ustedes cuando tal vez cansadísimos alguien llega y están ustedes saboreando la deliciosa cena y Sasha, ¿me puedo tomar una foto contigo? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Qué difícil, pero tenés el derecho a comer, venís de dar tu concierto, tenés el derecho a disfrutar y alimentarte y tal vez estás muy cansada. Además de ser un derecho, ahí es donde entra tal vez el punto crucial, y eso es lo que yo le enseño a la gente en los diferentes... Si decís que no. Exacto. Es que eso es lo que iba a decir. Qué barbaridad, cómo Que es juega posible, ¿verdad? Porque sí. Ahí en Buen Día pelando el diente, ¿verdad? Grosera. Y es una gran petulante. Bueno, ahí es donde entra el tercer punto. Además de ser una habilidad, además de ser un derecho, es un deber. ¿Pero un deber con quién? Conmigo. O sea, yo tengo que aprender ante todo a elegir, y ahí es donde entra el punto. ¿Por qué es más fácil decir sí que decir no? Porque cuando estás diciendo no, vos estás eligiendo por vos mismo. Cuando vos decís sí, otros están eligiendo por vos. Y esto es lo incómodo, porque entonces desde este punto, por supuesto que hay no que son difíciles de manejar, pero son no que terminan siendo muy positivos para la calidad de vida de cada uno de nosotros. El punto que acaban de mencionar. ¿Por qué a la gente, entre el montón de factores que podríamos mencionar el día de hoy, le cuesta decir no? Ahí está el primero. Nos da tanto pavor que la gente tenga una idea distorsionada de nosotros. Nos da pavor que la gente tenga una mala reputación de nosotros, y entonces nos interesa siempre manejar una buena imagen, que la gente tenga un buen concepto. ¿A costa de qué? A costa de que en ese momento, cuando terminaste tu concierto, tu gastritis te esté generando una úlcera. ¿A costa de qué? O sea, si nosotros aprendemos a vivir por los demás, nada más, yo creo que ahí es donde entonces este tema se convierte crucial, porque hoy nos encontramos con un montón de señoras, y si nos vamos a la realidad de muchas señoras que nos están acompañando hoy, señoras que están insatisfechas, señoras que viven en la dimensión de la resignación. A mí me hubiera gustado tanto terminar mi colegio, me hubiera gustado tanto terminar mi universidad, es que yo no tengo tiempo nunca para atender a mi vida, porque tengo que estar velando por mis chiquitos. Señora, ¿y qué edad tienen sus chiquitos? 18, 21 y 42. O sea, ¿y tu vida? ¿Cuándo vas a elegir el tipo de vida que querés tener? Esa es la diferencia entre vivir en la resignación y vivir en la realización. Y la diferencia entre la resignación y la realización es que en la realización yo elijo qué tipo de vida quiero tener. ¿Cómo hacer? Porque a mí se me ocurre que tal vez para esas mismas señoras no es tan sencillo decirle que no a los hijos. O al esposo. O al esposo. O sea, yo qué sé, mami, ¿puedo ir a...? No. Pero bueno, pero sale de su entorno, de su casa, y no puede decirle que no a su amiga. Es que ahí es donde entra un punto crucial. O sea, cuando vos decís sí, tiene que ser sí. O sea, no sé si a ustedes les pasaba, pero recuerdo en mi adolescencia cuando me decían, Wagner, vaya a la pulpería. Y yo decía sí, pero ¿cómo lo decía? Yo decía sí, pero en el camino yo iba relinchando, iba enojadísimo, iba botando todo lo que se me ponía al frente, el enojo con el... Ese es el punto. Que muchas de esas señoras, de las cuales te estás refiriendo, que no podríamos decir que es el gran grueso de la población, pero muchas de esas señoras hoy están haciendo esas cosas, pero no están satisfechas, no se sienten plenas, no se sienten realizadas. Cuando vos haces algo que en el fondo no querés hacer, eso es un indicador de peligro. Indicador de peligro, otro indicador de peligro. Cuando vos estás postergando tus propias prioridades de vida, al final te encargas por resolverle el mundo a todo el mundo, y tu mundo, ¿dónde queda? Es que ahí es donde entra el juego. Edgar lo dijo nomás empezando el programa. Hay gente que está hoy sobresaturada de cosas,
y está viviendo sobre un punto que es fundamental, hacer hoy pausa, volver a ver alrededor y comenzar a botar cargas. Hoy hay gente que tiene sobrecompromiso, tiene lo que se llama en administración los 7 sombreros, están metidos en un montón de cosas y al final, por hacer tanto, no hacen una bien. Y al final, no solamente es que no hacen una bien, es que yo quisiera retomar este punto. Al final, no estás disfrutando lo que estás haciendo. Es que ese es el punto crucial. Cuando una persona deja de disfrutar lo que hace, eso es el indicador máximo de alerta para uno replantearse, para uno hacer cambios y ante todo, como ya lo dije, para uno elegir el tipo de vida que uno quiere tener. ¿Por qué sí hay que decir que no? Porque sí, hay que decir... Edgar. Ahora empiezas a preguntar, ¿verdad? Sí, ahora cuando estaba hablando, no vi el nombre de la persona que estaba entrevistando, Walter, que dijo, a veces soy muy insegura, y usted dijo, entre dientes, inseguridad. Ese punto es importante apuntar. Y lo apuntaste. Muchas veces tenemos que decir que sí, porque es la forma como nos podemos reafirmar a nosotros mismos. Y aquí es donde entra tal vez... Muchas veces tenemos que decir que no. Pero muchas veces tenemos que decir que no, porque es la para forma... reafirmar. Para reafirmarnos a nosotros mismos. Que aquí tal vez entra la columna vertebral del tema. Lejos de todo lo que podríamos decir de por qué nos cuesta decir no, muchas veces lo que hay es un problema a la hora de poner límites. Los límites, nosotros en psicología a veces hacemos un enredo cuando conversamos de estos temas y mezclamos la palabra límite con la palabra regla. Entonces usted escucha que experto en límites y está hablando de crianza de los hijos. No, el límite y la regla son cosas diferentes. Nada más para aclarar esto muy rápido. El límite es la frontera que me divide a mí como persona de cada uno de ustedes. Eso es el límite. Cuando yo aprendo a poner límites, yo aprendo a respetar mi identidad como persona y yo aprendo a establecer un criterio de individualidad. Mucha gente tiene que aprender a decir no en los casos donde hay que decir sí que vos planteabas, porque es la forma como yo aprendo a poner ese límite. Mucha gente no sabe vivir ahí. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí vos ves gente que no se conoce. Por eso mencionaba el concepto de inseguridad. ¿Qué es la inseguridad? Una persona que no se conoce. Una persona que tiene tanta necesidad de aprobación de los demás que incluso vive en un estilo de vida complaciente. Los demás son los que eligen por mí y al final yo a todo mundo ando complaciendo, pero ¿y mi vida? Cuando yo sé quién soy, cuando yo sé para dónde voy, cuando yo sé lo que yo quiero en mi vida, cuando yo incluso me replanteo y me pregunto, ¿voy a seguir así 5 años más? ¿A dónde voy a llegar? Es que hay señoras que si de verdad no hacen cambios hoy en sus rutinas de vida, créanme que en cuestión de meses, años, no quiero ser negativo, van a estar manifestando cualquier cantidad de enfermedades. Insatisfechas, ¿sí? Pero digo enfermedades, desde asuntos de salud mental, ansiedad, depresión, etcétera, hasta elementos físicos. Tengo que saber quién soy, tengo que saber para dónde voy, pero ante todo, tengo que saber qué es lo que yo merezco. Mucha gente entiende qué es lo que estoy planteando. Dice, a mí me gustaría tanto hacer esto, hacer lo otro. A mí me gustaría tanto, ejemplo típico, hacer ejercicio, hacer actividad física, ir al gimnasio, me gustaría tanto. Pero una cosa es desear y otra cosa es merecer. Cuando yo entiendo que yo lo merezco, ahora sí, vengan, sentémonos. Mire, mi amor, necesito que vos, dado que en las noches venís y no me ayudas muy poco, necesito que reestructuremos los roles. Necesito que vos, entonces, durante la mañana atendas a los chicos, los montes en la microbús, porque yo voy a ir a hacer spinning, porque yo voy a dedicarme un ratito para mí. Pero eso es poner límite y es lo que a la gente tanto le cuesta. Cuando los demás deciden por nosotros, ahí es el momento para hacer un alto en el camino y fortalecer el músculo del sí. Tenemos que dar, el no tiene que ir solo o tiene que ir acompañado de una explicación, porque bueno, también está el no porque, y entonces hay una seguidilla de razones por las cuales y me justifico, en vez de decir, bueno, porque el no es porque no quiero. Como también. para lastimar menos. Exacto, porque también existe el no nada más porque... ¿Por qué no? Porque no me da la gana. O sea, ¿Alguna vez has pedido un lapicero y te han dicho no sin explicación? hace 2 segundos, me encanta, qué barbaridad. Lo vi aquí. Manuel, ¿me presta el lapicero? No, Aquí. y se fue.
Manuel Gracias. está hablando con vos, le pide el lapicero y le dice no le dio ninguna justificación. Punto. En algunos momentos hay que hacer así directo. Él está en sus cosas, está en su, Y lo en su necesitaba así, instrucción delegada por el jefe inmediato. Su jefe le dice quiero esto, quiero lo otro. El decirte sí implica devolverse. no solamente devolverse, es que tal vez es el único lapicero que tiene.